Si te apasiona el salseo de tus famosos favoritos, suscríbete y dale like para noticias actualizadas cada día. Ahora, empecemos. La mañana había amanecido gris en Gran Canaria, con ese cielo indeciso que parece no saber si quiere llorar o simplemente fastidiar el peinado de media isla. En una cafetería frente al mar, el camarero limpiaba vasos con la misma energía con la que un funcionario mira el reloj un viernes a las 2 de la tarde. La televisión del local estaba encendida sin sonido, porque nadie soporta desayunar escuchando tertulias a las 8 de la mañana, y en la pantalla aparecía una imagen que hizo que varias personas levantaran la cabeza casi al mismo tiempo. Anabel Pantoja entrando en un coche, visiblemente afectada, rodeada de cámaras y con esa expresión que mezcla cansancio, rabia y ganas de mandar a todo el mundo a freír churros. Las letras rojas ocupaban media pantalla. Sale a la luz el maltrato que sufre en secreto. Y claro, en España uno puede ignorar la subida de la luz, los problemas del tráfico o incluso la declaración de Hacienda durante unas horas, pero una frase así es imposible pasarla por alto. En menos de 20 minutos ya había gente comentándolo en grupos de WhatsApp con la intensidad de quien analiza documentos secretos de Estado. Pues yo siempre la he visto fuerte, dijo una señora removiendo el café con una agresividad preocupante, pero llega un momento en el que cualquiera explota. Hombre, es que la pobre lleva años aguantando cosas. Respondió otra, que no sabía exactamente qué cosas eran, pero hablaba con una seguridad propia de quien convive con la familia desde 1997. Porque ese es uno de los fenómenos más curiosos de la televisión española. Después de tantos años viendo a ciertos personajes en pantalla, mucha gente siente que forman parte de la familia. Y con Anabel ocurre algo especial. No es una figura distante ni una celebridad fría. Tiene ese punto cercano de persona que podría estar perfectamente discutiendo contigo por el precio del aguacate en el supermercado mientras sostiene un café helado y se queja del calor. Sin embargo, detrás de esa imagen desenfadada, de las bromas, de los bailes improvisados y de la eterna sonrisa pública, parece esconderse una realidad bastante más complicada. Porque lo que en un principio muchos creyeron que era simplemente presión mediática, ahora empieza a tomar forma como algo mucho más serio. Una situación de desgaste emocional constante, una presión brutal y un nivel de exposición pública que roza lo inhumano. Y no hablamos únicamente de titulares escandalosos o de fotógrafos persiguiéndola hasta cuando va a comprar papel higiénico. Eso ya forma parte del ecosistema habitual de la fama. Lo verdaderamente preocupante es cómo, poco a poco, se ha ido normalizando el sufrimiento de ciertos personajes televisivos como si fueran muñecos de feria diseñados exclusivamente para entretener. La imagen de Anabel llorando dejó de sorprender hace tiempo. Ese es precisamente el problema. Cada ruptura sentimental se convirtió en contenido. Cada discusión, en un debate televisivo de 6 horas con personas opinando como si hubieran estado escondidas debajo del sofá de la pareja durante toda la relación. Cada gesto suyo era analizado al detalle por colaboradores que hablaban con una solemnidad casi científica. Yo la veo rara. Está más apagada. Ha sonreído poco. Ese silencio significa mucho. A este ritmo, cualquier día un experto en pestañeos aparecerá en plató asegurando que un parpadeo más lento indica crisis emocional profunda. La situación se volvió especialmente intensa en los últimos meses. Las redes sociales, que en teoría nacieron para conectar personas, se han convertido en ocasiones en una mezcla explosiva entre tribunal popular y patio de colegio gigante. Y Anabel, como muchas figuras conocidas, vive bajo una lupa permanente. Si sube una foto feliz, la acusan de fingir. Si aparece seria, dicen que algo va mal. Si desaparece unos días, hablan de crisis. Si vuelve, aseguran que busca protagonismo. Es una trampa perfecta. Haga lo que haga, pierde. Lo más duro de todo es que muchas veces el maltrato del que se habla no tiene un único rostro claro ni una escena concreta. No siempre existe un villano evidente con música dramática de fondo. A veces es peor. Son pequeñas agresiones constantes, comentarios diarios, juicios permanentes y una sensación continua de invasión. Un desgaste lento, silencioso, persistente, como una gotera emocional que termina destrozando el techo entero. Personas cercanas aseguran que la presión mediática la ha afectado muchísimo. Y sería raro que no fuera así. Porque cualquiera que haya vivido un momento complicado sabe lo difícil que resulta gestionar problemas personales. Ahora imaginemos hacerlo mientras millones de personas opinan sobre tu vida desde el sofá de casa comiendo pipas. Hay algo profundamente extraño en la relación entre la fama y el sufrimiento. Cuanto más conocida es una persona, menos permiso parece tener para derrumbarse. Como si el éxito anulase automáticamente el derecho a sentirse mal. ¿De qué se queja? ¿Tiene dinero? Esa frase resume una de las ideas más absurdas y peligrosas que existen. Como si el bienestar emocional funcionara igual que una tarjeta regalo del centro comercial.
La realidad es otra. La fama amplifica todo. Lo bueno, sí, pero también lo malo. Y en el caso de Annabelle, la exposición constante ha terminado convirtiéndose en una especie de jaula decorada con focos. Durante años se construyó alrededor de ella un personaje divertido, espontáneo y algo caótico. La amiga graciosa. La prima simpática. La mujer que se cae bailando y se ríe de sí misma. Pero detrás de ese perfil televisivo hay una persona real que probablemente lleva demasiado tiempo sosteniendo expectativas imposibles. Porque además ocurre algo muy español. Nos encanta exigir naturalidad a los famosos mientras criticamos precisamente aquello que los hace naturales. Si se muestra vulnerable, es intensa. Si responde, entra al trapo. Si calla, algo oculta. Si se defiende, victimismo. Es agotador solo pensarlo. Y claro, llega un momento en que el cuerpo pasa factura. En algunas imágenes recientes se la ve visiblemente cansada. No es únicamente tristeza. Es ese agotamiento que aparece cuando alguien lleva demasiado tiempo luchando sin descanso. Una mezcla de frustración y resignación, como quien intenta mantener inflable una colchoneta pinchada en mitad del mar. El problema es que la televisión moderna necesita emociones fuertes constantemente. El drama vende. El llanto genera audiencia. El conflicto dispara clics. Y eso crea una maquinaria muy difícil de detener. Una persona entra en un plató para contar algo delicado y, en menos de 10 minutos, ya hay rótulos gigantes, música de suspense y colaboradores poniendo caras tan graves que parece que estén negociando la paz mundial. En ocasiones, el espectáculo devora completamente la humanidad del asunto. Y eso parece estar ocurriendo alrededor de Annabelle desde hace tiempo. Cada movimiento suyo genera una tormenta mediática. Si viaja, problema. Si trabaja, problema. Si descansa, problema. Si sonríe demasiado pronto tras un mal momento, la acusan de frivolidad. Si tarda en recuperarse, dicen que dramatiza. Ni respirar tranquila le dejan. Las redes sociales han multiplicado esa presión hasta niveles surrealistas. Antes, las críticas quedaban limitadas a revistas o programas concretos. Ahora cualquier persona con conexión a Internet puede lanzar comentarios crueles en segundos. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera consideran que estén haciendo daño. Solo es una opinión. La frase favorita de quienes dicen barbaridades y luego se sorprenden cuando alguien se rompe emocionalmente. Hay usuarios que analizan cada publicación de Annabelle como si fueran detectives privados en una serie de bajo presupuesto. Observan fondos, expresiones, horarios, silencios y hasta la sombra del vaso en la mesa. Un nivel de obsesión que haría huir incluso a Sherlock Holmes. Mientras tanto, ella intenta seguir adelante entre rumores constantes, especulaciones y titulares demoledores. Y aunque en televisión todo parece rápido y superficial, la realidad emocional no funciona así. Las heridas psicológicas no desaparecen porque llegue publicidad. Hay quien cree que formar parte del mundo televisivo implica aceptar cualquier nivel de invasión. Pero no debería ser así. La fama no debería equivaler a perder completamente la intimidad ni la salud mental. De hecho, cada vez más personas dentro del propio medio empiezan a señalar el problema. Algunos colaboradores reconocen que existe una presión excesiva sobre ciertos personajes. Otros admiten que el sistema a veces empuja demasiado lejos. Aunque claro, decirlo mientras participan diariamente en el mismo circo tiene cierto punto irónico. Es un poco como quejarse de los atascos mientras tocas el claxon dentro del coche. La situación de Annabelle también refleja algo más profundo, el enorme peso emocional de pertenecer a una familia extremadamente conocida. El apellido Pantoja no es solo un apellido en España. Es prácticamente un género televisivo propio. Cada conflicto familiar se convierte automáticamente en asunto nacional. Cada reconciliación parece una final de Champions emocional. Y cada discusión ocupa horas y horas de tertulia. Crecer y vivir dentro de ese foco permanente debe ser agotador. No hay espacio para cometer errores en privado. Todo se convierte en contenido. Hasta las lágrimas tienen audiencia. En medio de todo esto, Annabelle ha intentado mantener cierta normalidad. Seguir trabajando. Sonriendo, participando en programas, publicando contenido. Pero llega un momento en el que el cuerpo habla aunque la boca calle. Y eso es precisamente lo que mucha gente cree estar viendo ahora, una mujer sobrepasada. No por un único problema concreto, sino por la acumulación de muchos. Porque el maltrato emocional no siempre aparece de forma evidente. A veces consiste en vivir constantemente bajo juicio. Sentir que cualquier decisión será criticada. Que cualquier error será amplificado. Y eso termina desgastando a cualquiera, incluso a personas aparentemente fuertes. De hecho, las más fuertes suelen ser quienes más tiempo aguantan antes de romperse.
En televisión existe además una tendencia peligrosa: convertir el sufrimiento ajeno en entretenimiento ligero. Todo debe ser rápido, impactante y vaírela y Isabel. Una especie de montaña rusa emocional donde los personajes públicos dejan de ser personas para convertirse en tramas. Hoy eres víctima. Mañana villana. Pasado mañana meme. Y vuelta a empezar. En ese contexto, resulta complicado mantener equilibrio emocional. Annabelle ha vivido rupturas sentimentales, conflictos familiares, polémicas mediáticas y una exposición continua. Cada episodio parecía abrir automáticamente un nuevo ciclo de presión pública. Y aún así seguía adelante bailando, sonriendo, haciendo bromas, como si nada doliera demasiado. Pero la realidad siempre termina saliendo por alguna grieta. Las imágenes recientes muestran precisamente eso: grietas. Momentos de cansancio real. Miradas perdidas. Gestos de saturación. Y detrás de todo aparece una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto contribuimos todos a esto como espectadores? Porque es muy fácil criticar el funcionamiento de ciertos programas mientras seguimos consumiéndolos diariamente. Nos escandalizamos por la presión mediática mientras compartimos titulares incendiarios. Decimos que pobrecilla mientras hacemos clic en vídeos titulados Annabelle hundida. Existe cierta hipocresía colectiva difícil de ignorar. La maquinaria funciona porque genera interés. Y genera interés porque millones de personas participan. Es una rueda inmensa. Una rueda que a veces aplasta. Mientras tanto, ella sigue intentando protegerse como puede. Personas cercanas aseguran que ha buscado refugio en su entorno más íntimo, alejándose parcialmente del ruido mediático. Algo completamente lógico. Porque llega un momento en el que uno necesita silencio, silencio de verdad. No el silencio raro de los platós cuando alguien dice «tenemos imágenes exclusivas». Ese silencio no relaja a nadie. La cuestión de fondo aquí no es únicamente Annabelle Pantoja. Ella representa un fenómeno mucho más amplio: el desgaste psicológico que sufren muchas personas famosas sometidas a vigilancia constante. La diferencia es que en su caso todo ocurre de forma especialmente visible. Quizá porque siempre mostró demasiado corazón. Y cuando alguien enseña mucho corazón, también queda más expuesto al golpe. Hay una escena repetida constantemente en televisión: el famoso entrando rápido en un coche mientras las cámaras preguntan cosas personales a medio metro de distancia. ¿Cómo estás? ¿Es verdad lo que dicen? ¿Quieres responder? Y uno piensa, si la persona está llorando claramente, ¿qué respuesta esperan exactamente? ¿Un PowerPoint emocional? ¿Un comunicado con gráficos? A veces el periodismo del corazón cruza líneas extrañas donde la empatía desaparece completamente. Aunque también es cierto que el público castiga el hermetismo. Cuando alguien decide proteger su intimidad, rápidamente surgen acusaciones de soberbia o distancia. Es una contradicción imposible. Te exigen abrirte, pero luego utilizan esa vulnerabilidad como espectáculo. En el caso de Annabelle, la sensación general es que lleva demasiado tiempo funcionando en modo supervivencia emocional. Y eso termina pasando factura. Las redes amplifican cada pequeño detalle. Un vídeo suyo más serio de lo normal puede generar miles de comentarios especulativos. Algunos preocupados. Otros crueles. Otros directamente delirantes. Internet tiene esa capacidad maravillosa de juntar solidaridad genuina con personas que parecen haber desayunado vinagre radiactivo. Y todo eso impacta. Aunque muchos famosos digan que no leen comentarios, es imposible aislarse completamente del ruido cuando tu trabajo depende precisamente de exposición pública. La mente humana no está diseñada para recibir opiniones masivas constantes. Mucho menos negativas. Ni siquiera el cerebro más fuerte puede escuchar críticas permanentes sin resentirse. Por eso tanta gente empatiza ahora con ella. Porque más allá de la televisión, se percibe algo profundamente humano: agotamiento. Un cansancio emocional real. Y eso conecta incluso con quienes normalmente no siguen demasiado la prensa rosa. Porque cualquiera que haya pasado una mala etapa reconoce ciertos gestos. La mirada perdida. La sonrisa automática. La necesidad de aparentar normalidad cuando por dentro todo pesa demasiado. Lo preocupante es que muchas veces el entorno televisivo premia precisamente eso: seguir funcionando aunque estés roto. Es una profesional. Sí, pero también una persona. Y ambas cosas deberían poder coexistir. Sin embargo, el espectáculo rara vez se detiene por salud emocional. La rueda sigue girando. Siempre hay nuevos debates, nuevos rumores, nuevas imágenes. Todo va demasiado rápido. Mientras tanto, la persona afectada intenta simplemente respirar. Resulta curioso cómo la sociedad actual habla constantemente de salud mental y empatía, pero sigue consumiendo con enorme voracidad el sufrimiento ajeno cuando aparece en pantalla.
Nos gusta pensar que hemos evolucionado mucho, pero a veces ciertos programas recuerdan sospechosamente a aquellos antiguos espectáculos donde la multitud acudía únicamente para mirar. Mirar cómo alguien caía. Mirar cómo alguien sufría. Mirar cómo alguien se rompía. Con mejor iluminación, eso sí. Y peluquería profesional. Pero el fondo sigue siendo inquietantemente parecido. En el caso de Annabelle, además, existe un componente emocional añadido. Durante años proyectó cercanía. Mucha gente siente auténtico cariño hacia ella precisamente porque nunca pareció artificial. No tenía esa perfección fría de algunas celebridades imposibles. Se equivocaba. Improvisaba. Metía la pata. Se reía. Lloraba. Y quizá precisamente por eso duele más verla así. Porque recuerda demasiado a alguien cercano. A una amiga agotada. A una prima saturada. A alguien intentando sostener demasiadas cosas al mismo tiempo. Por ahora, muchas informaciones siguen siendo especulativas y conviene mantener prudencia. Eso también es importante decirlo. En ocasiones el sensacionalismo exagera situaciones reales hasta convertirlas en algo casi cinematográfico. Y la realidad rara vez funciona como un tráiler dramático con música intensa. Pero incluso dejando margen para la exageración mediática, hay algo evidente. Annabelle no atraviesa un momento fácil. Eso se percibe. Y quizá lo más sensato sería justamente lo contrario de lo que suele ocurrir. Menos presión, menos invasión y más humanidad. Aunque claro, pedir calma al universo televisivo español es como pedir dieta ligera en una feria andaluza. Técnicamente posible, pero estadísticamente complicado. De momento, la imagen que queda es la de una mujer intentando mantenerse a flote mientras alrededor crece un ruido constante. Un ruido hecho de titulares, cámaras, opiniones y juicios permanentes. Y quizá ahí esté el verdadero maltrato del que tanto se habla. No uno escondido en una única escena concreta, sino uno más sutil, más moderno, más cotidiano. La violencia emocional de vivir permanentemente expuesta, convertida en personaje, analizada minuto a minuto, observada incluso cuando simplemente intenta existir. Porque al final hay algo profundamente triste en que una persona tenga que aprender a llorar mirando hacia abajo para evitar fotografías. Y tal vez esa sea la parte más dura de toda esta historia. No los titulares, no los rumores, no las polémicas, sino el hecho de que, detrás del espectáculo, probablemente exista alguien tremendamente cansado que solo necesita un poco de paz. Aunque sea durante 5 minutos. 5 minutos sin cámaras, sin debates, sin expertos analizando su estado emocional como si comentaran una repetición del bar. Solo silencio, solo aire. Solo la posibilidad de ser persona antes que personaje. Porque nadie, absolutamente nadie, debería acostumbrarse a sufrir delante de millones de personas, porque cuando las luces se apagan y las cámaras empiezan a desmontarse, queda algo que muy pocas veces aparece en televisión: el vacío posterior. Ese instante raro en el que el ruido desaparece de golpe y una persona se queda sola consigo misma. Ahí no hay maquilladores, ni colaboradores intentando interpretar silencios, ni redactores buscando titulares explosivos. Solo queda el cansancio. Y quienes han coincidido con Annabelle en momentos privados describen precisamente eso: agotamiento. No el cansancio normal de quien duerme poco o trabaja demasiado, sino ese desgaste más profundo que se instala en la mirada. Una especie de fatiga emocional acumulada durante años. Porque hay algo que desde fuera suele infravalorarse muchísimo: el impacto psicológico de vivir constantemente observada. No observada de forma puntual. Constantemente. Cada salida, cada gesto, cada relación, cada palabra. Incluso los momentos de tristeza parecen tener que justificarse públicamente. Como si existiera una obligación permanente de explicar el dolor para que resulte válido ante la audiencia. Y eso termina creando una dinámica peligrosísima. La persona deja de vivir las emociones de manera natural y empieza a gestionarlas pensando en cómo serán interpretadas. Ese nivel de presión altera completamente la forma de relacionarse con el mundo. Imaginar algo así durante un solo día ya resulta agotador. Imaginarlo durante años parece directamente insoportable. Porque además no se trata únicamente de programas de televisión o fotógrafos. El verdadero peso llega cuando la vida cotidiana desaparece. Cuando incluso ir a tomar un café implica mirar alrededor. Cuando cualquier conversación puede terminar convertida en rumor. Cuando cualquier persona con móvil se siente reportero improvisado. Y en medio de todo eso, Annabelle ha intentado seguir siendo cercana. Ese detalle resulta importante. Muchísimas figuras públicas terminan levantando muros enormes para protegerse. Ella, en cambio, siguió exponiéndose emocionalmente durante mucho tiempo. Compartiendo partes de su vida. Enseñando vulnerabilidad. Intentando mantener una relación directa con la gente. Pero esa cercanía también tiene un precio altísimo.
porque cuanto más humana pareces, más siente la gente que tiene derecho a opinar sobre ti. Y ahí aparece otro problema enorme, la deshumanización parcial que produce la fama. Llega un punto en el que mucha gente habla de personajes televisivos como si fueran conceptos abstractos y no personas reales. Pues que no salga en televisión. La frase suena simple, pero encierra una crueldad enorme. Porque trabajar en medios no debería implicar renunciar al derecho básico a la dignidad emocional. Sin embargo, parece existir una especie de contrato invisible donde algunos creen que la exposición pública convierte automáticamente cualquier sufrimiento en espectáculo disponible para consumo general. Y eso se nota especialmente en situaciones delicadas. Las imágenes recientes de Annabelle entrando rápidamente en vehículos, evitando preguntas o intentando ocultar lágrimas reflejan precisamente esa tensión. Hay algo muy duro en ver a alguien intentando protegerse mientras alrededor crece todavía más la persecución mediática. Porque cuanto más vulnerable aparece una figura pública, más interés genera. Es un mecanismo perverso. Y además tremendamente rentable. Algunos programas llevan años construyendo bloques enteros de contenido alrededor de estados emocionales ajenos. Horas de análisis sobre relaciones personales, rupturas o conflictos familiares donde personas que ni siquiera conviven con los protagonistas opinan con una seguridad casi sobrenatural. A veces resulta imposible no imaginar las reuniones de escaleta. Necesitamos más dramatismo. ¿Tenemos imágenes llorando? Perfecto, abrimos con eso. Todo acompañado de músicas intensas que convierten cualquier conversación privada en algo que parece el final de una telenovela venezolana patrocinada por ansiolíticos. Y claro, detrás de ese montaje espectacular hay personas reales intentando sostenerse emocionalmente. En el caso de Annabelle, muchas personas cercanas coinciden en algo. El golpe más duro no sería una única situación concreta, sino la acumulación. La sensación permanente de estar en el centro del huracán. Porque el cuerpo humano aguanta muchísimo estrés cuando existen pausas. Lo realmente destructivo es no tener nunca descanso mental. Nunca. Ni siquiera un día. Imaginar despertar y saber que ya hay programas hablando sobre ti antes incluso de desayunar resulta bastante inquietante. Uno abre los ojos buscando tranquilidad y descubre que media España ya está analizando tu expresión facial de ayer. Y además está la contradicción brutal entre personaje público y persona privada. Durante años, Annabelle proyectó esa imagen de espontaneidad constante. La chica divertida, cercana, desordenada, transparente. Pero mantener siempre esa energía termina siendo agotador cuando emocionalmente no estás bien. Hay personas que, cuando sufren, se encierran. Ella hizo muchas veces lo contrario, seguir exponiéndose. Y eso probablemente intensificó todavía más el desgaste. Porque existe una presión silenciosa muy fuerte dentro del mundo televisivo, la obligación de seguir funcionando pase lo que pase. Estés triste, estés rota, estés saturada. Da igual. La rueda continúa. Hay directos. Hay tertulias. Hay exclusivas. Y tú tienes que seguir ahí. Sonriendo si es posible. Bromeando si puedes. Y si lloras, mejor para la audiencia. Esa es quizá una de las partes más incómodas de todo este asunto. El sufrimiento sincero genera muchísimo contenido. Y cuanto más visible es el dolor, mayor atención despierta. Se produce entonces una situación muy extraña donde la vulnerabilidad se convierte casi en material audiovisual. Y eso deja consecuencias. Consecuencias reales. Porque después del plató, después del titular y después del programa, la persona sigue sintiendo exactamente igual. Solo que ahora además sabe que millones de personas han observado ese dolor en primer plano. Resulta difícil imaginar algo más invasivo emocionalmente. Hay momentos concretos que muestran claramente esa saturación. La manera en que evita ciertas preguntas. El gesto cansado cuando escucha determinados temas. La rapidez con la que intenta entrar o salir de lugares públicos. Son detalles pequeños, pero muy reveladores. No parecen gestos de alguien enfadado únicamente. Parecen gestos de alguien agotado de tener que protegerse constantemente. Y eso conecta muchísimo con el público porque, salvando las distancias, todos conocemos esa sensación de saturación emocional. Ese punto donde cualquier comentario adicional pesa demasiado. Donde incluso responder un mensaje requiere energía mental. La diferencia es que la mayoría vive eso en privado. Ella no puede. Y quizá ahí reside la verdadera dimensión del problema. Porque cuando el sufrimiento pierde intimidad, también pierde refugio. No existe espacio seguro. Todo puede convertirse en noticia. Todo puede terminar debatido. Todo puede ser interpretado. Hasta el silencio. Especialmente el silencio. De hecho, pocas cosas generan más especulación televisiva que una persona famosa dejando de hablar unos días. El vacío se llena automáticamente con teorías, interpretaciones y rumores.
Y mientras eso ocurre, la persona probablemente solo intenta respirar tranquila. Hay algo profundamente irónico en cómo funciona la industria del entretenimiento. Se valora muchísimo la autenticidad hasta que la autenticidad muestra dolor real. Ahí la empatía muchas veces desaparece y entra el espectáculo, porque el sufrimiento moderado interesa. Pero el sufrimiento humano auténtico incomoda. Entonces aparecen las simplificaciones. Está exagerando. Quiere llamar la atención. Le gusta el drama. Frases peligrosísimas que reducen situaciones complejas a caricaturas fáciles de consumir. En el caso de Annabelle, además, existe un factor emocional añadido relacionado con la exposición familiar. Durante años, cualquier movimiento dentro del entorno Pantoja se convirtió automáticamente en contenido nacional. Conflictos privados discutidos públicamente durante semanas enteras. Y vivir dentro de esa dinámica acaba afectando inevitablemente. Porque las familias normales ya generan suficiente estrés sin necesidad de añadir cámaras, tertulias y titulares gigantes. Cualquier comida navideña española tiene potencial dramático por sí sola. Imaginemos una además retransmitida indirectamente por media televisión. Es una presión completamente desproporcionada. Lo más duro es que muchas veces las personas afectadas terminan desarrollando una especie de resistencia emocional pública. Una máscara funcional. Aprenden a seguir adelante aunque por dentro estén completamente desbordadas. Y desde fuera, eso puede confundirse con fortaleza absoluta. Pero no lo es. Es supervivencia. Simple supervivencia emocional. Hay una diferencia enorme. Las imágenes recientes transmiten precisamente eso. Alguien intentando mantenerse en pie porque no le queda otra opción. No parece haber espacio para detenerse realmente. Todo sigue moviéndose demasiado rápido alrededor. Programas, redes, comentarios, rumores, opiniones, titulares. La sensación debe parecerse a intentar descansar dentro de una discoteca con 20 televisores encendidos alrededor. Y aún así, mucha gente sigue esperando explicaciones constantes. Como si la tristeza pública necesitara documentación adicional para resultar creíble. Que hable claro. Que cuente la verdad. Que explique qué pasa. Pero quizá precisamente el problema es ese. No debería existir obligación de convertir cada herida emocional en contenido explicativo para consumo masivo. Hay dolores que simplemente necesitan silencio. Silencio real. No silencios estratégicos televisivos acompañados de música de piano triste. Silencio humano. Espacio. Tiempo. Sin embargo, el ecosistema mediático actual funciona justo al revés. El vacío se considera pérdida de interés. Hay que producir contenido continuamente. Y cuando una figura pública atraviesa un mal momento, el interés aumenta todavía más. Es una maquinaria difícil de detener porque demasiadas cosas dependen de ella. Audiencias, publicidad, portadas, tendencias, todo alimenta el mismo ciclo. Y en medio queda la persona, intentando no romperse demasiado delante de todos. Quizá por eso impacta tanto ver a Annabelle así. Porque durante años representó justamente lo contrario: energía, humor, cercanía, caos simpático. Ver desaparecer poco a poco esa ligereza genera preocupación real incluso entre quienes normalmente consumen este tipo de contenidos de manera superficial. Porque cuando alguien acostumbrado a reír constantemente empieza a apagarse, el cambio resulta imposible de ignorar. Y esa sensación es precisamente la que ahora sobrevuela todo. No parece simplemente tristeza puntual. Parece desgaste acumulado. Mucho desgaste. Demasiado tiempo sosteniendo presión continua. Demasiado ruido. Demasiadas miradas. Demasiadas expectativas. Y quizá lo más inquietante es que todavía hay quienes siguen preguntándose por qué una persona famosa puede sentirse emocionalmente destruida. Como si la popularidad protegiera automáticamente del sufrimiento. Como si los focos calentaran también por dentro. Cuando muchas veces ocurre justo lo contrario.